llegamos bien acalorados porque de repente llegó el calor a Pucón, inesperadamente. Con el volcán que se activó también, todos juntos. Y estamos con Ronald Siste. ¿Cómo estás, Ronald? Katy, súper bien. Feliz de estar con ustedes. Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, en la charla de hoy diste ya una charla en los Foros por la Tierra y hablaste de la emergencia de los nuevos paradigmas, que mientras uno se va destruyendo, otro nuevo va emergiendo, que se ve como un gráfico bien interesante. Y quizá la palabra paradigma se ha repetido tanto que quizá hay mucha gente que no entiende realmente qué es un paradigma o a qué nos referimos. Ajá. Sí, bueno, un paradigma tiene muchas dimensiones, pero fundamentalmente hay tres que yo por lo menos considero muy relevantes, que son la dimensión de las prácticas, la dimensión de las ideas y estructuras que acompañan a esas prácticas, y una tercera que es central para que el paradigma pueda durar en el tiempo, que tiene que ver con las éticas asociadas a las prácticas y a las ideas y estructuras. Entonces, y esto para que se entienda mejor, o sea, todo ser humano permanentemente va modificando sus paradigmas en la medida que va evolucionando su vida. Entonces es muy fácil darse cuenta cuando si uno ha tenido un proceso de cambio más o menos relevante, normalmente lo que cambian son paradigmas, porque los paradigmas son los que producen las condiciones para tomar decisiones. Entonces y existen en distintos niveles de escala y en distintos niveles de profundidad. Entonces hay paradigmas que son muy relevantes y hay también un trabajo de microparadigmas que se van modificando todo el tiempo, ¿no? Como parte de este como movimiento evolutivo en el proceso de vivir. ¿Y tiene que ver con la visión de mundo que uno tiene o la concepción del mundo? Sí, hay muchos que describen un paradigma como una visión del mundo. Entonces los paradigmas... Como cuando se creía que la Tierra era plana, eso era un paradigma, por ejemplo. Para eso es quizás algo más allá. Es buena ¿cómo se llama? La pregunta, porque más allá de los paradigmas hay como un nido más grande, probablemente que tiene que ver como con las cosmologías, como un poco con las metahistorias que sostienen como nuestra mirada más grande, ¿no? Entonces, por eso, cuando la gente pensaba que la Tierra era plana, era más bien una cosmología, porque representaba un tipo de pensamiento donde era posible que eventualmente un Mesías apareciera y todo el mundo lo pudiera ver. Eso geométricamente, la condición es que esté plano para que todo el mundo simultáneamente pueda ver al Mesías, ¿no? Entonces, todas esas... ¿cómo se llama? Visiones del mundo más grandes son cosmologías. Yo diría que los paradigmas pueden tener un tamaño un poquito menor, pero hay paradigmas que son muy relevantes, ¿no? Entonces, y que los paradigmas probablemente condicionan la manera en que cómo pensamos. ¿Sí? Y eso puede ir cambiando siempre. O sea, me imagino que lo normal es que eso vaya mutando, que no se mantenga estático. Exacto. O sea, probablemente, o muchos, y aquí también como que recurro a la experiencia personal de cada uno de los que pueda escuchar esto, es que cuando nos alejamos de ciertas personas es porque muchas veces nuestros paradigmas empiezan a diverger. Y entonces ya como los condicionamientos fundamentales o los tipos de pensamiento más fundamentales van variando y como que uno deja de tener un interés, ¿no es cierto?, común. Sí. Y tú empiezas a tener intereses comunes con otras personas, ¿no? Entonces, eso normalmente ocurre cuando van modificándose y evolucionando los paradigmas. Y hablando a gran escala y a nivel global, muchos decimos que el paradigma actual a nivel global está muriendo y que uno nuevo tiene que renacer. Pero, ¿cómo reconocemos eso? O sea, quizás para alguna gente estamos hablando puras locuras. Y te van a decir, ¿qué tontería estáis hablando? ¿De colapso? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Sí, quizás es como bueno partir de antes, en el sentido, porque lo que tú estás describiendo como este momento en el que estamos es claramente un momento de cambio profundo, porque
hay paradigmas que les podríamos decir los dominantes, los que dominan como los escenarios macro, donde vemos que hay muchos de estos paradigmas, como el paradigma económico, como el paradigma, digamos, del estado ecosistémico, que vemos que está en un estado de sobrecarga y colapsando de muchas maneras y en muchos lugares. Y eso representa una visión del mundo o un paradigma que está empezando a decaer, ¿no? Entonces, quizás como para poder explicarlo mejor, todo paradigma nace y crece hasta que llega un momento en que empieza a tiritar, en el sentido de que empiezan a ver como inconsistencias, y luego ese paradigma decae, y la manera como decae es variable. Y el paradigma actual de pensar que estamos viviendo en un planeta finito, pero queremos crecer infinitamente dentro de un planeta finito, es un paradigma que es el paradigma que domina el sistema económico y político o geopolítico, y eso se está cayendo a pedazos, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo que cuando empieza a tiritar, empiezan a aparecer luces de nuevos paradigmas que inicialmente coexisten, paradigmas emergentes con paradigmas dominantes, y eventualmente cuando cambia las éticas asociadas a esos paradigmas, como te decía al principio, es posible de que alguno de estos paradigmas emergentes pueda como sostenerse en el tiempo. Pero esto que estamos viviendo no es la primera vez que lo estamos viviendo. Hemos vivido probablemente 2 grandes cambios paradigmáticos muy radicalmente importantes, que quizás valdría la pena comentarlos. Que el primero es el paso de ser cazadores-recolectores a ser agricultores. Sí. En una transición que ha sido muy larga, que ha durado miles de años, unos 12.000 años, y que todavía está en proceso en algunas partes del mundo, pero que trajo consigo un cambio de la manera de estar en el mundo. El mundo cazador-recolector era un mundo que se movía, el movimiento era parte no solamente biológica, sino que psicológico de la experiencia humana, que nos acompañó durante varios miles de años, yo diría que masivamente, por lo menos unos 50.000 años, de lo que hay como mayor evidencia. Y el paradigma de los cazadores-recolectores desde la perspectiva económica era una economía de retorno inmediato y al mismo tiempo una economía del regalo. Hay harta evidencia de que había estas 2 maneras de hacer economía a esa escala, ¿sí? Y luego cuando pasamos a ser agricultores, transformamos esa economía en una economía de retorno retardado, de acumulación y de transacción. Entonces, eso es un cambio de paradigma muy radical. Y si lo miramos desde la perspectiva un poquito más psicológica, cambió el paradigma de la experiencia de conocer muy bien y participar de los ciclos naturales del mundo, en esta idea de que los pueblos ancestrales que se movían iban como siguiendo los ciclos que les permitían recolectar y cazar, y por lo tanto había una conexión muy profunda con el mundo natural, y cuando nos transformamos en agricultores, esa conexión se empezó a transformar en una manera de estar en el mundo bastante distinta, porque paramos ese movimiento, nos empezamos a asentar en algunos lugares, y ese asentamiento generó la emergencia de jerarquías asociadas a campos sociales de miedo, que era una experiencia bastante nueva respecto del mundo cazador-recolector, y eso asociado también a otros 2 patrones, como la supresión de lo femenino y la separación fundamental del ser humano con el mundo natural. Y ese paradigma, que algunos autores llaman ese cambio al gran olvido, porque pareciera que se nos hubiera olvidado eso que empezamos a construir hace unos 12.000 años atrás. Y eso ha evolucionado en el tiempo y se ha integrado con un paradigma que nos ha como regalado, por un lado, cosas interesantes, mucha tecnología, muchas, como de alguna manera,
bienestar, pero a costa de daños en el largo plazo de los ecosistemas muy grandes. Y entonces este paradigma de una sociedad de crecimiento industrial que se fundamenta en un pensamiento de que podemos crecer infinitamente en un planeta que es finito, es como diría el segundo gran cambio paradigmático que hemos tenido como civilización desde la mirada occidental. Y entonces ahora se nos presenta un escenario muy complejo en el sentido de que estamos en un escenario de sobrecarga y colapso que ya no se puede sostener. Entonces, estamos en la mitad de un tercer gran cambio paradigmático donde vemos muchas expresiones de regeneración aplicada a muchos dominios del hacer humano que da alguna esperanza de que podamos generar una transformación profunda, pero bueno, no sabemos si lo vamos a lograr o no. Siempre esa es la cosa que uno no sabe. No sabe, como que uno puede soñar, imaginarse, pero no sabe qué es lo que va a pasar. Pues, y si uno ve las noticias ahora, aparentemente se está todo destruyendo y estamos en la calamidad, pero claro, es posible esa emergencia de algo nuevo que no se sabe qué va a ser. Exactamente. Entonces está en el... O sea, el ser humano creó esta manera de estar en el mundo, por lo tanto puede crear una manera distinta, ¿sí? Y entonces, claro, hay una buena pregunta, bueno, ¿qué es lo que queremos sostener, ¿no? en el tiempo? Entonces, si es que la opción va a ser la vida, probablemente vamos a poder co-diseñar un paradigma nuevo. Y si no optamos por la vida y optamos por este hacer de crecer infinitamente, bueno, vamos a generar otra desenlace que probablemente va a ser un poco más doloroso. Y quizás eso, o sea, sin como categorizarlo, muchas veces el ser humano cambia cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual. Y en ese sentido también quizás se abre una posibilidad para el ser humano para poder generar las transformaciones que no pudimos hacer por amor. Bueno, quizás las hacemos por dolor. Claro, es que el dolor de permanecer igual es muy grande y va a seguir aumentando, pues si seguimos como estamos. Ya se ven, habías mostrado en tus charlas, ¿no? Las migraciones, la producción de basura, la basura que no solo está llegando al mar, sino que está volviendo a entrar dentro de nosotros mismos porque ahora tenemos basura, plástico dentro de nuestros cuerpos. Sí, es muy impresionante. Sí, es todo eso impresionante, el cambio climático, cómo se está derritiendo la Antártida, ¿no? Si es una cuestión, claramente no podemos seguir igual. Hay personas que creen que sí todavía y que están, muchas personas en otros podcasts que escucho hablan de la descarbonización, que está muy bien, tenemos que dejar de producir emisiones de CO2, pero es como que quisieran que siguiera todo igual, pero ahora sin producir emisiones, como dicen. Y eso no es realmente un cambio de paradigma, como que a veces sentimos, pero eso no va a solucionar las cosas. Si dejamos de producir CO2, por ejemplo, seguimos teniendo otros problemas de inequidades sociales, las migraciones van a continuar, y etcétera, 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 ¿no? Sí, hoy día hay un concepto que a mí me gusta harto, que es el de metacrisis, ¿no? El que implica que hay múltiples crisis ocurriendo simultáneamente. Y eso es una situación que además está amplificada por el hecho de que somos por primera vez, que es una experiencia nueva para el ser humano, somos una civilización global y tenemos una manera de crear valor que está hipervinculada entre todos los continentes. Entonces todas las cadenas de suministro están totalmente hipervinculadas, claro, y son globales. Entonces descarbonizar es un aspecto, ¿no es cierto? Pero probablemente el tipo de transformación que se va a requerir va a implicar necesariamente una especie de decrecimiento, porque no podemos crecer exponencialmente e infinitamente en un mundo que es finito y que tiene procesos económicos que son más bien lineales o geométricos, pero nunca exponenciales. Entonces, si eso le sumamos
a su vez el riesgo de la administración del poder nuclear. Si a eso le sumamos los desarrollos de tecnologías exponenciales en biotecnología, en nanotecnología, que son tecnologías que no están en ausencia de valores. Por lo tanto, hay un nivel de riesgo. Hay gente que estudia los riesgos existenciales y cada día más la inteligencia artificial. O sea, hay muchos dominios donde hay evidencia de que el nivel de riesgo es cada vez mayor, ¿no? Súmale todo eso al riesgo de los ecosistemas, al riesgo de los desequilibrios como fundamentales en los ciclos que sostienen la vida compleja. Es una situación que yo creo que la información está, pero no se comparte probablemente de la manera debida, ¿sí? Entonces, nada, es un desafío grande. Es un gran desafío. Y la otra vez, yo siempre tenía estas como crisis personales que veo que no, el mundo no va bien desde pequeña. Y la otra vez mi mamá le tocó tener esa crisis. De repente mi hijo Katy fue al vertedero de aquí de Pucón y vio toda la basura. Y por primera vez como que el verlo la hizo sentir eso como de, estamos mal. Me dijo, no, ¿cómo puede ser que produzcamos esta basura y esté toda aquí tirada? Y que después tiremos el agua con caca al lago y tenemos el lago contaminado. Como que de repente se dio cuenta de todo eso y le suma el cambio climático, etcétera, etcétera. Y le dije, claro, así es como me he sentido siempre, mamá. Entonces, de repente uno quizás ve es fuerte ver esa realidad, quizás con lucidez, como dice Juan Pablo Orrego, lucidez implacable. Y después tienes que pasar por un proceso de dolor, me parece, ¿no? O sea, eso también lo dijo en las charlas Rodrigo Calcañi. Nos va a tocar sentir mucho dolor porque amamos. Y entre tú más amas, quizás más dolor vas a sentir por todo lo que se está perdiendo en este momento. Sí. Sí, yo creo que el dolor es una herramienta súper interesante en ¿cómo se llama? En los procesos de transformación. Entonces, por eso que digo que si no es por amor, va a ser por dolor. Pero es bueno abrirse, claro, como a experimentar eso, porque eso ayuda a ver el otro lado, ¿no? El lado de la belleza que significa estar vivo, ¿no? En un planeta con una biosfera, con naturaleza, con diversidad. Entonces, el dolor sirve para reconocer la belleza de la coexistencia, ¿no? de coexistir con muchas especies y de manera totalmente hipervinculada. Y quizás no hay que tenerle miedo al dolor, ¿no? Exacto. O no hay que cerrarse, eso me parece. No hay que cerrarse. El dolor abre muchas puertas. Sí. Y te tenía una noticia bonita que había escuchado otro podcast donde hablaban del tema del cambio climático y fue la reunión internacional de las Naciones Unidas, Asamblea General me parece, en Estados Unidos. Y ahí alguien hizo una especie de estudio de donde se preguntó por qué las personas hacen lo que hacen, por qué el activismo, por qué van a las COP a hacer estas discusiones, por qué te motiva querer cambiar el mundo. Y decían, la razón última es por amor. Y eso lo estudió un científico y dijo, la razón que nos mueve es el amor. Ya seas político que quiere hacer las cosas bien o un activista. Eso fue bien bonito de que en el fondo la gente eso lo entiende. Sí, pues. Como es la palabra mágica que nos cuesta reconocer, pero al final, en toda experiencia humana, venimos del amor de muchas generaciones para atrás, ¿no? Y eso de muchas maneras se manifiesta. ¿Y tú te encuentras optimista respecto a todo esto o no tanto? A veces. Sí. Sí, a mí me encanta responder con una frase que le escuché creo que a Paul Hawken alguna vez, que él dice, mira, si yo supiera que lo vamos a lograr, estaría en una playa tomándome una caipiriña. Ah, claro. Pero si supiera que no lo vamos a lograr, también estaría en una playa tomándome una caipiriña. Sí. Yo creo que lo que nos hace permanecer intentando generar las transformaciones que queremos ver es justamente el hecho de no saber.
Entonces hay días que me levanto con mucho optimismo y hay días que me levanto con mucho pesimismo en función de muchas de las noticias que he decidido conocer. Entonces eso, yo creo que hay una variabilidad inmensa de sensaciones y de emociones, y probablemente eso también es parte de sentirse vivo en un contexto, metacontexto como el en el que estamos. Habías dicho después de la charla que decías algo como bienvenidos a los 20 años más. ¿Cómo era la frase? Siempre digo bienvenidos a los años más desafiantes para la historia de la presencia humana sobre la Tierra. Porque creo que lo están siendo. Si alguien dijo en otro podcast como qué emocionante estar vivo, decía, porque ahora cada decisión que tú tomas, cosa que haces o no haces, o en colectivo, o de qué manera, va a tener influencias enormes, porque estamos en un momento muy crítico. Tal cual. Entonces lo veían del lado positivo. Tal cual. Sí. Es que yo, o sea, si lo miras del lado de los desafíos, yo creo que también es bueno, porque es bueno desafiarse, ¿no? Van a ser años desafiantes de muchas maneras. Y entonces no hay una solución. Van a haber muchas soluciones totalmente hipervinculadas. Entonces, me gusta esa frase porque también te invita un poco a no ir a la solucionitis, sino que invita un poco más a la reflexión, ¿no? Creo que Einstein decía, si yo tuviera que resolver un problema en 1 hora, invertiría 55 minutos en definir el problema y 5 minutos en resolverlo. Y nos han dicho que nos enfoquemos no tanto en el problema, sino que en la solución, pero yo digo como stop, igual primero hay que entender el problema y verlo, y no... Porque a veces creo que si uno se vuelve así tan positivo y quiere verlo todo bonito, estás como negando el problema. Y muchas de las soluciones de ayer son hoy día problemas. También. Entonces yo creo que eso es muy clave. En la naturaleza de la comprensión de las múltiples crisis sistémicas creo que es muy, muy relevante. Y siento que, por mi parte, como estudié ecología, me tocó ver todos estos de sistemas climáticos, cómo está relacionada la atmósfera con el océano, y veía las interrelaciones y dije, estamos cagados. Dije, está todo mal. Pero dije, bueno, si hay personas que quizás han estudiado otras cosas o no han ido a la universidad o han hecho otras cosas, quizás eso no lo comprenden, pero si te va a tocar comprenderlo va a ser duro. Como entender que si el hielo se derrite, la temperatura va a seguir aumentando, y si sigue aumentando van a empezar a haber emisiones de metano que son aún peores que las de CO2, etcétera, ¿no? Entonces, si uno llega y empieza a ver todo eso de una, es demasiado, ¿no? Va a tomar un tiempo como ir absorbiendo toda esa información. Sí. Y sentir dolor, quizás. Sí, bueno, es bien difícil como saber lo que va a pasar, pero lo que sí puedo estar, a propósito de la ecología de todo, es que yo creo que lo que creemos que va a pasar, o sea, van a pasar miles de cosas más de las que nosotros creemos que van a pasar. Tanto buenas como malas. Claro, porque todo está mucho más hipervinculado, y lo que conocemos en realidad es solo una fracción de cómo la naturaleza de la vida funciona. Entonces, yo creo que vamos a ver muchas retroalimentaciones de distintos tipos, algunas positivas, algunas negativas, algunas viciosas, algunas como que tiendan al orden, pero lo que sí sabemos es que cuando tú tienes muchas cosas positivas y muchas cosas negativas, los sistemas en general se desestabilizan. Entonces, eso es muy interesante, y por eso yo digo que estos años que vienen van a ser muy desafiantes, porque ya solo comprender la naturaleza del problema va a ser un desafío, y entonces la implementación de múltiples soluciones en pequeña escala y con mucha experimentación va a ser cada vez más necesario. Entonces, probablemente por eso estoy acá, por eso estoy volviendo a observar gente que está haciendo cosas maravillosas en distintos niveles de escala, y eso es lo que probablemente da más energía para poder seguir introduciendo el paradigma de la regeneración en distintos como contextos y en distintas dimensiones, y en las dimensiones humanas y ecológicas y biológicas y psicológicas. ¿Y qué entiendes por regeneración? Yo diría que
la regeneración es algo mucho más natural de lo que nosotros creemos, ¿no? Porque todos los días nos regeneramos, sobre todo todas las noches. Nuestras partes, nuestro sistema se regenera permanentemente. Entonces a mí me encanta pensar que la regeneración tiene que ver con una propiedad intrínseca a los sistemas vivos y que cuando miramos la regeneración fuera de nosotros, podemos pensar en que necesitamos crear las condiciones propicias para la vida, como dice la Janine Benyus, pero al mismo tiempo la regeneración es como cuando lo miramos desde la acción humana, tiene mucho que ver con intentar poner la vida al centro de nuestras decisiones. ¿Cómo podemos entender la manifestación de la vida en todo lo que hacemos? Yo creo que la regeneración tiene que ver con eso, y para que eso suceda, necesariamente tenemos que ver un proceso de reconciliación entre el ser humano y el mundo natural, que, como viste en la presentación, es un proceso del cual tenemos miles de años de experiencia de separación. Entonces tenemos que entender de que el ser humano no puede vivir dentro de una biosfera que la sostiene si está permanentemente estresando y degradando esa biosfera. Entonces si logramos comprender de que no hay nada como algo separado de otra cosa, si logramos comprender de que la separación es una ilusión, si logramos comprender de que hay múltiples ciclos que sostienen la vida compleja sobre la Tierra y el ecosistema humano es uno de esos sistemas complejos, es muy difícil entender la regeneración si es que no logramos comprender de que no hay separación entre nada. Ni entre nosotros con nosotros mismos, ni entre nosotros con el otro, ni entre nosotros con el sistema mayor que nos sostiene. Qué bonito. ¿Y la regeneración también puede tener algo que ver con el descanso? Como decías, cuando dormimos nos regeneramos. Sí, muchas veces para regenerar hay que dejar de hacer. Y por eso es que todos los movimientos de conservación también son muy necesarios para poder frenar de muchas maneras eso que no dejamos de hacer, ¿no? Claro. Entonces... Estamos en el hacer. Claro. Entonces, sí, una parte de la regeneración tiene que ver con el dejar de hacer. Otra con la de restaurar, otra con la de volver a generar las coherencias para que los sistemas vivos puedan seguir manifestándose en toda su manifestación de belleza y abundancia. Y me pareció súper interesante que creo que tú u otras personas aplican esto de la regeneración a equipos de trabajo, a comunidades, organizaciones, incluso empresas. Sí. Y eso como que no me lo podía imaginar. Quizás me podías explicar un poco eso. Sí, feliz. Para mí hay una manera de intervenir organizaciones que tiene que ver justamente con la observación de patrones en el mundo natural para poder entender la naturaleza de lo que ocurre en las organizaciones. Y hay como 3 patrones que son muy fundamentales: el patrón de la creatividad, de la polaridad y del ritmo, que son patrones masivos y muy fundamentales en el mundo natural. Y vemos expresiones de esos 3 patrones en toda organización humana. Y la creatividad, aparte de la posibilidad de crear cosas nuevas, tiene mucho que ver con los procesos de cómo el ser humano hace sentido y construye significado, y por lo tanto las estrategias de aprendizaje organizacional están muy vinculadas a este patrón de la creatividad en el mundo natural. La polaridad, por otro lado, está muy manifestada en la naturaleza de las tensiones entre los sistemas humanos. Entonces, toda organización tiene tensiones. Esas tensiones van desde tensiones estratégicas a tensiones operacionales y a tensiones emocionales. Entonces, la estrategia de gestionar esas tensiones representa el patrón de la polaridad manifestado en sistemas humanos. Y después el ritmo, ni qué decir, ¿no? O sea, el ritmo está manifestado en cómo el ser humano opera dentro de las organizaciones, y vemos muchas maneras en que estamos operando donde nos sobrecargamos y nos quemamos de alguna manera. Entonces,
hay un principio que te regala este patrón del ritmo que tiene que ver con cómo se genera una armonía entre la eficiencia y la resiliencia de los sistemas humanos dentro de las organizaciones. Y desde esa perspectiva hay muchas cosas que hacer, desde preguntarse la efectividad de las reuniones de trabajo, la duración, la naturaleza de cómo funciona las reuniones son un microcosmos de la cultura organizacional. Entonces, si tú trabajas la naturaleza de las reuniones, estás trabajando a un nivel más macro dentro de las organizaciones también. Entonces, todo lo que tiene que ver con gobernanza, con estilos de liderazgo, con estrategia, son todas manifestaciones del ritmo también dentro de las organizaciones. Entonces, uno dice, chuta, no tiene nada que ver. En realidad tiene mucho que ver, y yo he aprendido mucho desde el mundo natural en cómo observar comportamientos dentro de las organizaciones y maneras y procesos y una serie de fenómenos organizacionales donde me ha servido mucho. Por un lado, ¿no? Y ya que tú estudiaste ecología, vemos la naturaleza de la coevolución en los ecosistemas. Se produce fundamentalmente por mutación genética, por recombinación y por simbiosis. Y esas tres procesos también tienen su espejo dentro de los contextos sociales. Entonces es muy interesante también cómo poder sumergirse dentro de estos procesos coevolutivos del mundo natural y poder llevarlos a los campos sociales y organizacionales. Esto es un resumen de unos 12 o 13 años de reflexión y de experimentación en distintas escalas y en distintos tipos de organización. Y una organización o un grupo o una empresa tiene que tener también esa conciencia de que ellos son parte de un sistema mayor, ¿no? De que están dentro de una biosfera, por decirlo. Idealmente, lamentablemente, casi todas las operaciones de empresas en todos sus tamaños, todas funcionan con un nivel de externalidad negativa. O sea, todas producen algún tipo de daño y esa externalidad normalmente no está internalizada en los costos. Por lo tanto, la mayoría de las organizaciones hoy día, si no todas, funcionan con un nivel de subsidio que lo paga el mundo natural, las futuras generaciones y las comunidades más marginales. Entonces, esa conciencia que tú dices, yo creo que es clave para poder entender que todos los sistemas organizacionales están anidados en sistemas que los contienen, ya sea locales, biorregionales y biosféricos. Claro, porque, bueno, como viniendo del mundo de la ecología y del activismo quizá, uno tiende a ver a las empresas especialmente como los malos. Ellos son los que vienen y destruyen todo y quieren sacar ganancias de eso. Y quizás las empresas también tienen un rol que jugar en todo esto, ¿no? Especialmente si uno ve en la descarbonización, un rol muy importante el que tienen. Sí, esa es mi apuesta. Es como, porque elegí un lugar difícil para poder visibilizar esto, pero al mismo tiempo me he ido dando cuenta de que las organizaciones están formadas por personas. Claro, eso es lo que siempre y las personas, claro, y todos colectivamente, seas empresa o no, generamos resultados colectivos que nadie quiere, entre todos. Y yo creo que desde el mundo organizacional, yo creo que hay mucho que hacer. También es un mundo que tiene que cambiar radicalmente un montón de cosas. Y por lo tanto, mientras más podamos estar funcionando dentro de ese ecosistema, vamos a tener más posibilidades de transformarlo antes. Entonces, tienen mala reputación porque estamos llenos estamos dentro de un paradigma donde se privilegia la rentabilidad de corto plazo a cambio del daño en el largo plazo. Y eso tiene que modificarse radicalmente, ojalá en el menor tiempo posible. Claro, la noción de empresa u organización va a tener que modificarse, como tú decías, quizás desde adentro, para ser parte del nuevo paradigma que no sabemos cuál va a ser, porque si no, no va a funcionar. Sí, y cuando te hablaba de mutación genética, la mutación genética en el mundo organizacional
se puede lograr desde una resignificación de los propósitos organizacionales. Entonces, tú puedes modificar hacia una dirección de viaje más regenerativa el propósito de tu organización. Y ya que el propósito no sea solamente beneficio económico de corto plazo, sino que además incorpore a todos los stakeholders que participan de tu operación, incluyendo al mundo natural, a las comunidades más marginales, a las futuras generaciones. Imagínate cómo sería el mundo si es que dentro de los directorios participaran más niños, la mirada de comunidades ancestrales, la mirada de la naturaleza misma, como lo hizo Patagonia, que lo consideró a uno de los principales accionistas. O sea, se puede hacer, ¿no? Ya hay evidencia de que se puede tomar un camino con un poquitito más de coherencia entre dejar un mundo mejor que como lo encontramos y participar activamente de una economía. Quizás yo no entiendo nada de esto, pero recuerdo que las empresas, ¿no? Cuando hay inversores, creo que las empresas están obligadas a producir el mayor beneficio económico para los inversores, algo así. Quizás eso también es parte de las cosas que hay que reestructurar, como que ya no se muevan solo pensando en el beneficio continuo económico, sino... Bueno, eso también ha ido evolucionando, ¿no? Hay toda una época donde el tema era mejorar, ¿no es cierto?, la rentabilidad para los accionistas. Pero después se amplió al mundo de todos los stakeholders, de todos los actores que participan, y ahora está volviendo a evolucionar con toda esta mirada más de propósito, y ojalá de propósito con apellido regenerativo, para que eso esté al centro de la operación del negocio. Porque en algunas muy buenas experiencias que hemos tenido, hemos visto que cuando se modifica eso, el resultado económico es una consecuencia lógica de hacer bien las cosas. Claro. Y no el propósito único y original a costa de cualquier cosa, sino que es al revés, ¿no? Es como cómo podemos generar un proceso coherente con la biosfera, y entonces el resultado económico es una consecuencia de eso, porque la gente prefiere tu producto o prefiere tu servicio en comparación con otros. Y eso está cambiando, y la gente está cada vez más educada en términos de ¿a quién voy a preferir? Si voy a preferir un producto que es beneficioso para el ecosistema mayor o no, o es beneficioso para ciertas comunidades o no, o a empresas que están como repartiendo esa rentabilidad con sus mismos proveedores, o con sus mismas comunidades que ayudan a generar parte de los procesos productivos, etcétera. Estoy pensando hartas cosas, pero todavía no las puedo sacar no tengo las palabras, pero lo voy a dejar ahí para consultarlo con la almohada sobre todo esto. Pero sí entiendo perfectamente cuando decías que las empresas están conformadas por personas, porque nos ha pasado que hemos dicho todas las personas somos responsables, por ejemplo, en esto del cambio climático, y gente nos ha dicho, no le echen la culpa al individuo, porque la culpa es de las empresas. Y yo, sí, pero las empresas están conformadas por personas. Entonces, si este mensaje le llega a alguna de esas personas que están dentro de la empresa, Coca-Cola o cual sea, quizás van a empezar a cambiar las cosas por dentro. Como que a veces la gente cree que las empresas son como un ente con conciencia propia, malvado, que está ahí. No, son personas. Exacto. Sí, yo por lo que me ha tocado ver, siempre hay un lugar donde aparece una pequeña grieta o posibilidad por donde pueda entrar la transformación. Y bueno, yo soy un optimista de que eventualmente podemos avanzar hacia un lugar mejor. Interesante. Y bueno, ya estoy llegando quizás al final de mis preguntas que tenía, pero me gusta mucho esa frase que dices de somos una manifestación de la naturaleza teniendo una experiencia humana, que es bien espiritual, creo, esa frase, ¿no? Sí, bueno, probablemente ha sido parte de mi entendimiento en el tiempo, ¿no? Venimos de una historia de 13.000 millones de años de cosmogénesis, venimos de una historia de 4.000 millones de años de evolución de un planeta, y venimos de unos 300.000
años de un linaje humano que tiene esa historia. O sea, tenemos en nuestros genes parte del universo y tenemos en nuestros genes parte de toda la coevolución que ha existido en el planeta. Entonces, eso, para mí eso somos, ¿no? Una manifestación, ¿no? Una manera de la naturaleza, en cómo la naturaleza puede tener acción y conciencia desde una forma o un linaje humano. Y creo que si comprendiéramos eso, creo que el mundo sería un poco mejor, porque generaríamos un nivel de empatía con todos los nidos que participan en todo lo que hacemos. Entonces, cada cosa que hacemos, cada cosa que decimos, participa en un lugar, en una localidad. Esa localidad participa en una región, esa región participa en una bioregión quizá un poco mayor, y esa bioregión participa en la biosfera completa. Entonces, esta idea de que esa manifestación de la naturaleza ocurre en sistemas anidados, creo que es súper relevante. Quizá con esa idea podemos terminar. Muchas gracias, Ronald. Y no sé si hay algo que se me haya quedado olvidado de lo que teníamos pensado conversar. Seguro que muchas cosas, pero ya habrá otra oportunidad. Sí. Y nada, puro agradecimiento. Gracias por lo que están haciendo. Gracias por abrirse a una conversación y me sentí súper a gusto aquí en el lugar que tienen. Muchas gracias, Ronald, y muchas gracias por todo tu trabajo. También tengo entendido que has trabajado en permacultura y no alcanzamos a hablar de eso, sí. Pero es muchísimo todo lo que haces. Muchas gracias. Sí, la permacultura ha sido parte del camino y parte también de un despertar y una reconexión con el mundo natural que para mí ha sido un súper regalo, ¿no? Y así que aprovecho de saludar a todos, a los amigos del Manzano, a la Javi y a Griffin, que fueron grandes maestros y son grandes amigos hasta el día de hoy, después de varios años, unos 12 años que estudié con ellos. Así que, y siempre están como muy presentes, ¿no? En todo lo que hago y creo que también me regalaron una manera de compartir desde un lugar como muy, muy conectado, y eso ha sido un regalo para mí. Muchas gracias, Ronald. A ustedes. Gracias, Seba. Gracias, Seba. Gracias, Katy.